Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damita, caballero, abuelito, abuelita. La verdad, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa En la Línea de la Fe. Le agradezco el tiempo que nos brinda para compartirle esta información y sobre todo le agradezco mucho su compañía, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, la pregunta se hace más que obvia y necesaria. ¿Sí alcanzó a tomarles ayer o no? ¿Qué tal estuvieron? Espero que haya usted disfrutado los tamales, pero espero que no haya roto las reglas de la convivencia física. Recuerde que también se puede convivir a través de los medios digitales y como decíamos la semana pasada, quizá los tamales sí los tenemos físicos, pero en nuestra casita con los nuestros. Se entiende que es complejo, pero vamos a intentar pues no hacer fiestas todavía, ¿no? Mire, por alguna extraña razón, el día de ayer yo ya no alcancé tamales. Es que a mí me gustan mucho los oaxaqueños. Así que tuve que abrirme paso de forma violenta en un centro comercial para comprar un par de tamales de esos, ¿no? Y digo de forma violenta porque el amigo que estaba en la puerta me exigía con fehaciente interés que me tomara la temperatura, pero el termómetro digital nomás no funcionaba. O sea, total, después de 10 intentos ya pasó. Pero resulta de que dichos tamales, aparte de que eran congelados, eran de soya o de soja, como quiera decirle. Y es un insulto, digo, ¿cómo se atreven a hacer tamales de otra cosa que no sea maíz? Y luego de todo lo que estábamos hablando la semana pasada, con el simbolismo que tiene el maíz, etcétera. Caray, parecería ser que eso de los tamales está pasando de ser una tradición a ser una moda. Me recordó un poco lo del Amor Líquido. Es un libro muy bueno, que cuando tenga tiempo se lo recomiendo para que lo lea y probablemente aquí lo vamos a tocar también. Pero bueno, pasando ese exabrupto, recordemos algo. Si son tamales, por definición, tienen que ser de maíz. Así como la leche. Si no sale de la vaca o de la cabra, simplemente no es leche. Y aunque luego tendremos una plática sobre esto, pues déjame comentarle que se ha decolorado tanto los términos en aras de establecer una cuadratura dentro de un círculo, que las fronteras y límites entre las cosas pues ya se están perdiendo, ¿verdad? Esperemos que en algún momento esto se detenga y todo regrese a la normalidad. Bueno, pues después de aquella desilusión de tamalesca, digamos, ya estamos iniciando el programa del día de hoy y vamos a continuar brevemente con nuestro tema sobre el comportamiento de las personas, que ya veníamos platicando en los programas anteriores. Concretamente hicimos 2 con el mismo tema, ¿no? Pero este programa será solo uno y retomaremos el tema hasta la última semana de febrero. Ahora le explico por qué. El próximo miércoles, Dios mediante, estaremos haciendo un programa dedicado a una plática sobre el amor y la amistad. Muy bueno. El siguiente, que es 17 de febrero, tendré el privilegio de compartir la información sobre el inicio de la Cuaresma y el rito de la ceniza, porque pues ese día es miércoles de ceniza, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, luego de eso, continuaremos con nuestros programas habituales sobre la línea horizontal, el miércoles 24, que básicamente es el último del mes y el primer miércoles del mes de marzo, Dios mediante, estaremos concluyendo ya con la primera temporada de este emocionante programa, de esta aventura en la que nos hemos embarcado usted y yo, que se llama En la Línea de la Fe. Pero pues sin preocupación, porque el tema del 10 y del 17 se cuecen aparte totalmente y a los cuales obviamente están atentamente invitados, ¿verdad? Para hacer más rico este espacio donde compartimos información que considero que es bastante útil. Bien. Hoy, miércoles 3 de febrero del año del Señor 2021, saludo con respeto a las personas que nos acompañan en las diferentes diócesis que forman esta provincia eclesiástica. Saludamos con especial atención a las personas en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco,
Ecatepec, la diócesis por supuesto de Teotihuacán, Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto enviamos un afectuoso saludo también a todos los párrocos que brindan y prestan su servicio en aquellos lugares. Que Dios les siga bendiciendo mucho y de muchas formas. Pues mire usted, déjeme platicarle el comportamiento del cual estábamos platicando en los programas pasados, que por cierto puede volver a escucharlos usted si va a YouTube y en el buscador de YouTube le pone En la Línea de la Fe, así tal cual, le aparecen todos los programas que hemos hecho, igual en Facebook. Pero le decía yo que los comportamientos que vimos en los programas pasados pues tienen una definición final, ¿no? Digamos que es como si fuera una rama por la cual estábamos caminando, pero que ya no tiene continuación. O sea, no es un punto final para este tema, sino que es la invitación a seguir en la línea horizontal revisando otros temas que van muy ligados a este último, como los que vamos a tocar en los últimos 2 programas de esta temporada, donde nos vamos a atrever a definir un poco sobre los términos de la maldad y los términos de la bondad en el hombre, algo bien complejo, ¿no? Pero hoy se hace necesario que toquemos este tema en este punto preciso porque, como le decía, el comportamiento finalmente es lo que cada persona es. Y esto, es decir, el ser de cada persona, pues es la carnita de todo el asunto. Y aunque una misma persona pueda tener diferentes comportamientos, ya sea en el tiempo de su vida o en una situación específica, estos comportamientos siempre van a estar basados en una constante. En la mayoría siempre estarán fundamentados en todo lo que ya vimos y vivimos anteriormente, que va desde las emociones hasta las creencias, pasando por la educación y la formación familiar. Pero todo eso tiene una orientación, lo que le decía la vez pasada sobre que quizá en este mundo pueda haber 1000 matices de un solo color, pero al final es un color, uno solo. Y así es esto, nuestros comportamientos nos dicen de qué lado de la línea nos estamos moviendo. Lo más importante de tocar ese tema es que aquí veremos que dichos comportamientos, que a veces pudieran ser un tanto involuntarios, otros que son reflejos de nuestra naturaleza y otros que son producto de un entrenamiento, son parte de todo lo que somos, de nuestro yo. Es pues necesario platicar un poco de esto para que podamos tomar el comportamiento o actitud que corresponde al momento, es decir, que sepamos actuar y ese comportamiento corresponda al tiempo y a la persona o a la situación. Esto considero que es de suma importancia porque será una de las bases cuando platiquemos de la familia, y es que déjeme decirle que hay personas que no saben cambiar de roles. Se ve mucho ahora en la pandemia, ¿no? Y por supuesto, pues veremos cómo estos comportamientos le van dando forma a todo nuestro ambiente, presente y futuro, a las personas que nos rodean, a la sociedad donde vivimos, y todo basado simplemente en la forma de desenvolvernos como personas ante una situación específica o determinada. Bastante interesante, ¿no? Muy bien, pues sin más preámbulo, vamos partiendo del queso en esta tarde de miércoles que se antoja rara, pues recuerda que ya estamos en febrero. Pero en esta tardecita podemos disfrutar un café capuchino y unos churros rellenos riquísimos. Nuevamente le agradezco mucho por estar con nosotros y le comento pues que estamos en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia por supuesto, en su programa favorito, En la Línea de la Fe. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo, y lo dejo con una oración a María para dar inicio con su programa, porque nosotros ya comenzamos. ¡Vámonos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo 1 y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado radioescucha, gracias por continuar con nosotros en este programa donde continuamos hablando sobre el comportamiento de las personas, pero ahora lo vamos enfocando ya a la parte social y a las repercusiones tanto personales como sociales o incluso de salud que puede traernos cierto comportamiento, y que fue lo que nos había quedado pendiente en los otros programas que ya habíamos hecho sobre este mismo tema, ¿no? Y bueno, pues mientras le puedo decir que seguimos en semáforo rojo en la CDMX y el Estado de México también, pero ya se han empezado a reactivar algunas actividades y eso es lo importante, y como se ve que van las cosas, pues se espera que prontito ya pasemos a otro color, ¿no? Como decíamos en alguna ocasión, por lo menos para sacar la cabeza y poder respirar, porque hijo, esto del encierro está bastante pesado. Y pues esto de la vacuna también continúa. El plan de vacunación en México ya se está dando a los adultos mayores y se espera que pues se siga aplicando de acuerdo al plan. En este punto hay unos requisitos que hay que seguir, hay que investigar un poquito más porque es todo un proceso. De hecho, el día de ayer lanzaron ya los requisitos, digamos, oficiales para que se puedan apuntar y todo. Las personas que van a recibir la vacuna. Por desgracia también las malas noticias siguen dándose, ¿no? Como las nuevas cepas del virus, que como ya decíamos, si bien era algo de esperarse por la diversidad de personas que somos en el planeta, pues también se espera que las farmacéuticas sigan trabajando fuerte en este ámbito para poder adelantarse un poco a los nuevos brotes, ¿no? Seguimos pidiendo por todas las personas que se dedican a esto, para que el Señor les siga brindando también la sabiduría y la fuerza para seguir adelante. Y bueno, pues de este lado continuamos con nuestro tema sobre el comportamiento orientado ya hacia la parte social, es decir, cómo nos va a afectar nuestro propio comportamiento en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos,
y al final a nosotros mismos, ¿no? Para esto, pues vamos a empezar con los dos comportamientos básicos que las personas tenemos, el comportamiento inconsciente y el comportamiento consciente. Y aunque aquí las presentamos de forma separada, estos dos tipos de comportamiento trabajan y van de la mano. Uno fortalece al otro o incluso ambos se pueden debilitar frente a una situación dada. Pero todo lo anterior basado siempre en todo lo que somos, es decir, en nuestros aprendizajes, creencias, costumbres, incluso en nuestra religiosidad, es decir, en todo lo que somos. Podemos decir que el comportamiento inconsciente que tenemos en base a una situación o persona pues es casi instintivo, pero también está basado en los aprendizajes y en las circunstancias. Este comportamiento es la reacción que tenemos ante la situación, que si bien ya lo hemos visto anteriormente, ahora diremos que esta actitud proviene de dejar de lado todo el conocimiento que se tiene o de plano ignorarlo y actuar en base a esa ignorancia o a los supuestos, en algunos casos, en otros en base al miedo, en otros en base al instinto básico, como ya decíamos. Este comportamiento tiene mucho que ver con la naturaleza del ser. Lo que veremos en otros programas también, ya cuando vemos la parte de la persona física, pero de entrada le puedo decir que esta actitud se deja ver cuando se presenta una situación de la cual no teníamos precedente, es decir, que no conocíamos y que no teníamos experiencia, y obviamente es cuando afloran todas las emociones que residen en nosotros. Por otro lado, el comportamiento consciente es cuando sabemos que debemos comportarnos en base a la situación y cuando tomamos la actitud correcta o más o menos correcta que nos va a ayudar a solventar esa situación en la que estamos. Si bien afloran las emociones, estas no dominan el cuadro y el instinto se tiene controlado. Ahora, el problema de este comportamiento es que gracias a nuestra inteligencia y razón lo podemos convertir en un comportamiento inconsciente de forma intencional. Aunque nosotros sepamos en todo momento cómo nos estamos comportando y de tal manera que aunque estemos conscientes, nosotros sigamos teniendo ese comportamiento. Esto se hace con un fin específico. Recordemos que la mayoría de cosas que hacemos las personas siempre están motivadas por una ganancia, ¿no? Se dice que este comportamiento, el comportamiento consciente, es aprendido o es el resultado de un entrenamiento previo donde ya sabemos que nos tenemos que comportar de cierta forma, pero luego, cuando caminamos del lado incorrecto de la línea, pues incluso le podemos agregar algo de malicia, ¿no? Para comportarnos de cierta forma, como ya decíamos anteriormente. Ahora, tomar uno u otro derrotero, tomar uno u otro camino en este ejercicio del comportamiento, obviamente nos va a traer una consecuencia. Y más de las veces utilizamos nuestro comportamiento para generar esa consecuencia que al final es un resultado, ya sea beneficioso o no para nosotros. Recordemos la ley, ¿no? De la acción y la reacción. Me llega a la mente un ejemplo muy claro del comportamiento consciente que volvemos inconsciente. Clásico caso de una persona que no controla su forma de beber y hace desmanes en una reunión, ¿no? Por ejemplo, al otro día, pues se excusa diciendo que no recuerda nada. Pero él sabe que sí lo recuerda, porque el alcohol no hace que uno pierda el sentido. Salvo cuando le meten otras cosas. Lo que el alcohol ayuda a bloquear por un momento, en el momento de que ya se tiene demasiado alcohol en la sangre, son los inhibidores que tenemos en nuestro ser, que al final pueden ser precursores químicos o psicológicos y que son procesos neuronales que en contacto con el alcohol pues ya nomás no funcionan, y es cuando esas personas se comportan, dicho como se lo dije hace ratito, pues se comportan como animales en el mejor de los casos, ¿no? Es decir, nos dejan ver un yo, un ser sin las inhibiciones que toda su historia de vida le han creado, donde al final su conciencia se reduce a la de un niño que hace y actúa de forma que a él mejor le plazca. El problema de esto es que siendo adultos pues se llegan a cometer muchas estupideces con ese comportamiento, aunque luego digan esas personas pues que no se acuerdan. Muchas personas me lo han confirmado, están totalmente conscientes al momento de estar alcoholizados.
El problema es que no tienen control sobre sus emociones, sobre los inhibidores que decíamos, e incluso sobre su esfínter, ¿no? Ahora, entre el comportamiento consciente y el inconsciente, pues decíamos que puede estar el conocimiento, pero la realidad es que pesa mucho también lo que somos en el sentido de nuestra historia de vida, o de aquellas cosas que nos marcaron de forma muy profunda, como los traumas y las decisiones y comportamientos de otras personas. Porque entonces esa historia de vida ya va entrelazando, como ya dijimos, el consciente con el inconsciente, y va creando comportamientos razonados totalmente, pero que no llevan a un buen lugar, sino que son una respuesta a las situaciones que se vivieron anteriormente, como los comportamientos agresivos, compulsivos, irreverentes, y que van marcando una actitud y una conducta que al final son producto de una mezcla de un trinomio que es naturaleza, circunstancias, conocimiento. ¿Se acuerda lo que decíamos? Si se presenta una situación que no tuvo precedentes o que no ha tenido precedentes en la vida, pues no tendremos el conocimiento, y si ayudan las circunstancias nos vamos a comportar como animalitos silvestres, ¿no? Bueno, con el fin de entender un poco más esto, debo de decir desde mi perspectiva que el comportamiento es una serie de reglas que usamos en una situación determinada para resolverla u obtener un beneficio de ella. La actitud acentúa ese comportamiento y la conducta nos lleva por el camino. Ahora, la actitud y la conducta residen en el comportamiento, pero el comportamiento lo conforman, como ya le había dicho, la naturaleza, las circunstancias y el conocimiento. Y quien logra entender estas tres partes puede tener una actitud correcta y conducirse adecuadamente en cualquier situación que se le presente. Sé que se está preguntando, bueno, ¿qué es esto de la naturaleza del hombre? Pues muy fácil. Esto de la naturaleza del hombre es un tanto simple de entender. Solo hay que ver nuestro ser, nuestra constitución, es decir, de qué estamos hechos. Somos carne, somos espíritu, somos mente o pensamiento, somos alma. Somos un ser que contiene todo eso. La carne, es decir, la parte física, se maneja sobre sus propias reglas. Lo mismo el ser espiritual, lo mismo la mente, lo mismo el alma. Pero todo nuestro ser convive todos los días con las interacciones de estas facetas del hombre. Porque cada acción hecha en cada arista de su ser va a repercutir proporcionalmente en las otras tres. Yo considero que el hombre nunca termina de formarse. Sigue aprendiendo a pesar de estar viejo, y cada aprendizaje fortalece el comportamiento, la actitud y la conducta. Lo que sí creo que es difícil es cambiar todo lo anterior, porque al final se sigue fortaleciendo con el paso de los años. Por eso decíamos que una persona que tenga problemas de actitud en su juventud, problemas de excesos en esa juventud, pues estos se van a empeorar en su vejez. Porque esos inhibidores de los que estamos hablando antes o de los que estábamos hablando se van desgastando y al rato ya no nos interesa o ya no pueden controlar las peores cosas de nosotros. Entonces, mucho más cuando vivimos en la teoría del aguante. Si no sabemos, por ejemplo, que todo lo que somos desde que nacemos, los seres humanos desde que nacemos, todo lo que somos, lo vamos a seguir siendo cuando lleguemos a viejos. Por eso muchas personas que llegan a edades ya grandes, hablando después de los 70 y tantos, pues llegan con todos sus defectos potencializados, ¿no? La mayoría de personas que estudian en la parte geriátrica o que trabajan con adultos mayores se quejan de eso, ¿no? De ciertos defectos. Por el contrario, hay otras personas que no. Hay otras personas que viven plenamente y aquí sí tendríamos que meternos un poco más en la parte de la historia de vida, pero de que se acrecientan, si es la palabra correcta, los defectos y las virtudes, lo hacen. Eso es un hecho. No podemos quitar el comportamiento consciente del inconsciente, porque el instinto es lo que nos hace sobrevivir, pero sí debemos saber de dónde viene uno y otro, cómo educarlos, cómo controlarlos y, por supuesto, pues cómo capitalizarlos. Recuerdo que platicaba con una amiga un día sobre su comportamiento así de mamá empoderada, mamá luchona, que ordenaba a todo mundo y a todo mundo decía qué hacer y qué no hacer, ¿no? Hasta que, bueno, pues me calentó un taco y la cena completa y le dije amablemente, pues que se bajara del caballo, ¿no? Le dije más o menos algo así: a ver, el papel de guerrera lo tuviste que tomar hace muchos años por las situaciones que te tocaron vivir.
Ok, está bien. Ahora ya no tienes que hacerlo. No tienes por qué gritarle a todos. No tienes por qué ordenarle a todos. Ahora tienes que aprender a comportarte de forma diferente. Porque así lo exige la situación y el grupo de amigos donde te desenvuelves. Aunque ya luego llegues a tu casa y te vuelvas a poner esa armadura, ¿no? Bueno, pues sobra decir que después de ese comentario me quedé solo en la mesa terminando mi café. Identificar la situación y utilizar el comportamiento adecuado es cuestión de entrenamiento, cuestión de conocimiento, cuestión de ser más inteligente que la situación y evitar que nos rebase. Si logramos entender esto, estimado amigo, estimada amiga, ya estaremos del otro lado, porque entonces tendremos el beneficio de ser una persona confiable y asertiva. Adjetivos que pocas, de verdad, muy pocas personas les quedan. ¿Qué le parece si masticamos un poco esto y nos vamos a una breve pausa musical? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor, no le cambie. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Mostrarme tal como soy. No soy el mejor, pero tu abrazo me da valor. Señor, ante tu luz, yo quiero mostrarme tal como soy. No soy el mejor, pero tu abrazo me da calor. Tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí, Señor, y me amas. Tú estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, y me amas tal y como soy.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, damita, caballero, abuelita, abuelito. Espero ya que sigan resguardados en casita a la espera de que les llamen para ir a vacunarse. Y espero también de todo corazón que hagan caso omiso a todas esas cosas y tonterías que se dicen sobre las vacunas. Le propongo que de verdad no deje que esas noticias sigan llegando a su teléfono ni permita que se hagan cadenas. Corte de tajo ese mensaje y bórrelo de su teléfono. No fomentemos el pánico ni entremos en la sinrazón que tristemente muchas personas fomentan, ¿no? Mucho más aquellas personas con muchas ganas, supongo yo, que de fregar, pues no hay de otra, y con mucha ignorancia, que tienen acceso a un celular y envían de verdad cada cosa que si usted viera no dan ganas de quitarles el teléfono de un manotazo. Pero bueno, quiero invitarlo a que se relaje, a que sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades y pues pongamos todo esto en manos de Dios, ¿no? Todo lo que está pasando en estos acontecimientos tan fuertes y dolorosos por los que estamos viviendo, tomemos en cuenta todo esto en nuestras oraciones. También, por cierto, un abrazo afectuoso y mi más sincero pésame a la familia Reyes Domínguez, que por acá acaba de fallecer también el jefe de la casa, que Dios lo tenga en su gloria. Quiero comentarle que ya estamos transmitiendo estos podcasts, escuche bien esto, desde la plataforma de Spotify, nada más, aunque usted no lo crea, ya tenemos material ahí y también por ahí nos puede escuchar. Si usted tiene cuenta, solo tiene que buscar la cuenta de la línea, en la línea de la fe, así aparecemos como tal, en la línea de la fe. Y pues digo, se está subiendo el material, todo el material que se ha hecho, pero lo importante es que ya tenemos una cuenta y que usted nos puede escuchar por ahí. A mí la verdad me da mucho gusto, me emociona mucho, lo considero un logro importante para las comunicaciones diocesanas. Por cierto, también un saludo y una felicitación a los ingenieros que pudieron hacer esto. A don Raúl, a don César, muchas gracias por apoyarnos y subirnos a esta plataforma. Bueno, pues siguiendo con nuestro tema, jóvenes amigos, amigas, adultos, amigos adolescentes, niños, todos los que nos están escuchando, pues seguimos viendo esto del comportamiento como algo que también tiene una arista que no podemos dejar de tocar. Y que en lo personal, bien a bien, no lo entiendo. Aunque sí entiendo las consecuencias, pero como que no asimilo algo de esto, algo sobre la incoherencia en nuestro comportamiento. Desde mi perspectiva le decía yo que considero que el hombre tiene 4 dimensiones. La física, la espiritual, la del razonamiento, para no decirle la de la mente, y una cuarta, que es el alma. Esto es para mí, desde mi perspectiva. Bueno, pues esto de la incoherencia, considero yo que está muy ligado a todo esto, porque se dice que la coherencia es hacer, decir, pensar y sentir lo mismo. Asumo que de los casi 9,000 millones de personas que somos en el planeta, muy pero muy pocas logran esto. Sin mencionar que la gran mayoría solo cumple, no sé, un par, ¿no? de coherencias. Por ejemplo, pensar y hacer lo mismo quizá. Para decir que una persona tiene un comportamiento coherente, se hace necesario homologar todo lo que esa persona es en relación específicamente a una cosa. Por ejemplo, en el caso de tirar basura, si pregonamos no tirar basura, nosotros no debemos de tirar basura. Luego, extender ese pensamiento hacia los que viven con nosotros y cambiar nuestro comportamiento al modificar nuestros hábitos y reutilizar lo que se pueda. Podríamos decir que esa persona pues más o menos es una persona coherente. Luego, pues tenemos aquellas personas que pregonan en sus redes sociales que no hay que tirar basura y los vemos en la calle tirando basura, o que reclaman a otros que están tirando basura y ellos asisten a reuniones de esas de Save the Planet, donde todo lo que te dan, ¿no? Los folletos, las plumas, las bolsas, etcétera, etcétera, finalmente son basura. Entonces, pues es algo complejo de entender. Y si nos vamos a la religión, mucho, mucho peor. Pero también le comentaba que considero que ser totalmente coherente pues siento que es una utopía, o al menos es un viaje que dura toda la vida y que rara vez llega a verse cristalizado y que requiere un entrenamiento muy duro. Porque vemos, por ejemplo, a personas que son muy buenas personas en los actos físicos, pero su pensamiento en relación a las otras personas es acerca de que son unos holgazanes o unos
mendigos, por no decirle mendigos, que tienen que hacer todo ellos, que ellos son los únicos que trabajan, etcétera, etcétera, o de plano piensan que están todos jodidos, ¿no? Y también vemos personas que quizá tengan un pensamiento bueno, pero que no llegan jamás a las obras, que se quedan siempre en las intenciones, o que tienen un programa de radio y que nunca consumen el producto que anuncian. Considero que el ser humano también es incoherente por naturaleza. No me malentienda, de verdad. Pero no conozco a nadie que sea totalmente coherente, ni siquiera personas que por su profesión deberían serlo. Y es que esto se debe a que la coherencia es una regla que se aplica donde todo el escenario tendría que ser perfecto. Casi como una fórmula matemática, y la verdad, como ese comportamiento se aplica en situaciones generadas por personas que no son perfectas, pues se ve difícil aplicarlo, ¿no? Pero considero también que en esta coherencia a medias podemos obtener grandes cosas. Déjenme poner un par de ejemplos sobre esto. Aquí es donde le digo que tengo problemas para entender, a ver si usted lo entiende. Una persona que ayuda a los desvalidos con despensas y que hace bazares y obras de caridad y todo eso, y que piensa que con eso se está ganando el cielo, pues sabemos que ya de entrada es incoherente, ¿no? Pero al final, desde mi perspectiva, el hecho de dar, pues ya es un buen acto. El hombre alcohólico que da conferencias sobre dejar el trago y que luego lo vemos en un bar acabándose las botellas, es una incoherencia, pero está dejando un mensaje. Ok, estoy de acuerdo. Puede sonar muy ilógico, pero es igual de ilógico cuando la gente dice que un sacerdote no puede dar consejos sobre el matrimonio porque el sacerdote no está casado. Entonces, pues que alguien me explique, diría Eugenio Derbez. Muchos de nosotros nos fijamos en qué tan limpia está la mano que nos está entregando el mensaje, sin tomar en cuenta el mensaje en sí. La incoherencia en nuestra vida, estimado redescucha, puede ser natural, pero también tiene remedio. Y se puede ir ordenando, obviamente. Pero eso requiere de un análisis de nuestros comportamientos y de las creencias que tengamos, es decir, del conocimiento. Y aunque no es un pecado ser incoherente en nuestros comportamientos, esta incoherencia sí puede ir minando de a poquito en poquito todo nuestro ser y consecuentemente nuestra alma. Porque la incoherencia con el tiempo se convierte en una llaga que supura y que duele. Nuestros comportamientos son como cuerdas de un instrumento. Los que son músicos me van a entender a la perfección. Nuestros comportamientos son como cuerdas de un instrumento. Tenemos un comportamiento físico, uno mental, uno espiritual, que se conecta con la vertical, y uno del alma. Los 4 comportamientos deberían de estar en un tono específico para formar un acorde. Vea usted a los músicos que utilizan todos los dedos, por ejemplo la guitarra, utilizan 4 dedos para hacer diferentes tonos y esos tonos forman un acorde. Y más de las veces pudiera parecer que son comportamientos totalmente opuestos, pero no es así. Todo lleva una sincronía basada en el conocimiento. Una persona que practica la fe católica, por ejemplo, según la enseñanza, tiene que practicar la piedad, pero también sabe que no se debe promover la pereza. Entonces, esa persona ve que hay otra que pide dinero para comer, pero esta persona no se lo da, le da trabajo. ¿Es incoherencia? Ya que el otro está trabajando, esta persona le da un taco, le da de comer, y ve que los zapatos ya no le sirven, pero no le compra un par. ¿Es incoherencia? Una madre que va a la iglesia y que escucha el evangelio donde se habla de amor y de justicia, de piedad, de ayudar al prójimo, presiona a su hija, que es madre soltera y que no le consiente otro hijo, y la incomoda constantemente para que se vaya a trabajar y no le llegue con otro chamaco. ¿Es incoherencia? O la madre que corre al baquetón de su hijo, que ni trabaja ni estudia, que todos los días está friegue y friegue, vete a buscar trabajo, vete a estudiar, vete a buscar trabajo. ¿Es injusticia? ¿Esa persona estará practicando los valores que le enseñan en la iglesia? Un médico que sale de emergencia a atender a un paciente y que se le olvida la licencia y que va a toda velocidad y lo tiene uno de tránsito, y el médico termina sobornando a ese oficial, ¿está yendo en contra de todos sus valores? Y al hacer esto, ¿está siendo incoherente? ¿Debería de ser castigado? No sé,
Creo que son cosas para pensarse. La verdad, estimado radioescucha, es que las respuestas a estas preguntas yo no las tengo. No podría decirle que es coherente y que no. Pero sí le podría decir que hay cosas que se mueven en una línea muy delgada entre las decisiones de cada persona y sobre esa línea por la cual caminamos. Recuerda que le decía yo que es una línea muy delgadita. Y eso este tema usted ya lo sabe, ya lo conoce. Para tomar una decisión que necesitamos conocimiento, juicio, acción. Así como no creo tampoco que mucho de lo que ya dije pues tenga una justificante, pero tampoco creo que sea motivo de castigo. Lo que sí sé es que nuestra naturaleza, circunstancias y conocimiento nos va a dar la solución para cada situación. Como le decía del caso del médico. El caso del médico se le olvidó la licencia por salir a tener una emergencia que para salvar una vida. Pero una persona dogmática o que trata de cumplir o que trata de ser coherente no hubiera sobornado al oficial. Y al no sobornarlo se hubieran llevado al médico de corralón y no hubiera atendido una vida y se hubiera muerto. ¿Qué hubiera pasado ahí? Hay una personita especial, muy especial, a la que le mando por cierto un abrazo y saludos, a la que le quisiera hacer esa misma pregunta, a ver qué me contesta. Yo sé que me está escuchando, ojalá se ponga en contacto. Finalmente le puedo decir que la incoherencia en nuestra vida va pasando factura. Mientras más incoherentemente actuemos, más vamos perdiendo la brújula, hasta que llegamos a desarrollar patologías y convertimos esos comportamientos en leyes para nuestra vida. Como la madre, que sigue tomando el comportamiento de madre abnegada, aún viendo que el baquetón del hijo está encima de la patrulla con todo lo que ya se robó, ¿no? Y todavía lo defiende. Considero que eso no es la práctica de la misericordia, a diferencia de aquella que se faja las faldas y se impone al hijo para que éste no se pierda. Aunque muchas personas lo vean mal. Todo lo anterior, como le decía, pues es algo que está fuera de mi comprensión, hasta ahorita y por el momento. Si a mí me pregunta directamente, yo sí soy muy de extrema derecha y yo digo que hay que aplicarse pues un comportamiento sí coherente y sí incoherente dependiendo del caso, ¿no? Pero la verdad es que al final les diría que no sé. Siendo honestos, les diría que no sé. Recordemos, considero que no existe una persona totalmente coherente, o si la hay será una en 1,000,000. Pensemos también que la incoherencia puede ser cierta o no en base a la situación. Y también que la coherencia a veces puede ser vista como incoherencia por la misma confusión. Yo sé que esto se oye muy confuso, valga la redundancia, pero la incoherencia puede ser remediada con un buen entrenamiento y sobre todo por un buen fin. Aquí es donde le digo, yo se lo dejo a su criterio. Si vamos a ser incoherentes en una situación dada, insisto, como el médico, tenemos que analizar el fin. Y no me pregunte qué pasa más allá porque de verdad no lo alcanzo todavía a entender. Lo que sí puedo decirles es que con el paso del tiempo y según los resultados nos van a decir, esos resultados nos dirán si fue una incoherencia tácita o el acorde de una melodía que todavía no entendemos. ¿Le parece si vamos pensando esto mientras vamos a un corte musical? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando, pues claro, la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y su programa favorito en la línea de la fe. Por favor, no le cambie, ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en la línea de la fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. María.
de Jesús sobre la muerte. Esperando que su vida tiene nuestro mundo para siempre. Santa María, Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso, estimado radioescucha, en este espacio dedicado a platicar un poco acerca de situaciones, cosas y comportamientos que tenemos en nuestra vida diaria. Y estamos revisando hasta este momento, pues cómo dichos comportamientos se pueden manipular, o ya sea para hacerle creer a las demás personas que son reales, o para nosotros mismos, ¿no? Y engañarnos como chinos. Y también estamos viendo el caso de un alcohólico que se comporta como animal y después excusa de que no se acuerda qué pasó. Todo esto en base a que pierde sus inhibidores gracias a el alcohol. Pero también hablábamos de que usamos estos comportamientos como una armadura contra algunas situaciones, ¿no? Y eso está bien. El problema es que a veces ya no las requerimos o la situación ya no lo requiere y seguimos usándolas de la misma forma. Y esto ya va tomando tintes de una enfermedad. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Ya finalmente también veíamos cómo el comportamiento conlleva una actitud y genera una conducta. Pero el comportamiento en sí mismo es conocimiento basado más de las veces en la historia de vida, que conlleva pues un montón de cosas, como ya lo sabemos, y que ahora pues necesitamos empezar a analizar. Hay muchas personas que justifican sus comportamientos por causas externas, ¿no? Pues es que fulano me dijo, es que fulana me hizo. Todo esto al final es un impulso, es una reacción, basada en esos impulsos, pero recordemos que la justificación, pues más de las veces es para calmar nuestra propia conciencia, ¿no? Y pocas veces sirve de algo. Ya más adelante vamos a volver sobre esto. Ahora, lo que sí sirve de mucho y puede evitar todo lo anterior es ver si tenemos el mismo comportamiento en lo público como en lo privado, porque si no es así, es cuando la incoherencia cae con todo su peso y pues para muestra bastan muchos botones, mire. Personas que tienen un comportamiento determinado en público y en lo privado son totalmente diferentes. Cuando hablo de lo público me refiero a las personas, a las demás personas o a toda la sociedad. Y en privado, pues, a la familia, a los seres queridos o en el círculo íntimo o quizá uno mismo, ¿no? Esto se ve mucho con los personajes públicos. Ahora, el problema real es que nosotros hacemos lo mismo y no nos damos cuenta o no queremos aceptarlo. ¿Y por qué tendría que ser esto un problema? Quizás se pregunte. Bueno, porque al final todo es un engaño, tanto para nosotros como para los demás. Y recordemos que un engaño siempre va a ser humo, como cuando el alumno le dice al profesor que sí entendió algo que realmente no comprendió. Pues no solo se está engañando él, sino que con ese engaño va a perjudicar a su familia, a la sociedad y a la empresa donde va a trabajar, obviamente. Ahora, eso de tener un comportamiento en casa y otro comportamiento afuera es muy pero muy contraproducente, porque entonces se altera todo el ecosistema donde vivimos. Por ejemplo, dentro de nuestra fe hay personas que promueven el aborto. Sí, aunque no lo crea. Hay personas que están en grupos que apoyan el aborto y que empoderan a la mujer para que la mujer pueda hacer eso. Otros que apoyan costumbres bárbaras como la trata de personas. Venden a sus hijas y son mayordomos en las iglesias, sabiendo que todo eso está mal. Pero tienen un comportamiento de piedad que demuestran, ¿no? Que demuestran en el templo. Pero ya fuera de él son completamente, no sé, cualquier otra persona. Nada que ver en el templo. Esa incoherencia, a diferencia de la que ya hablamos o de la que ya vimos, sí tiene un peso importante y que debemos especificar
que debemos investigar y que debemos totalmente erradicar. Por ejemplo, el comportamiento público y el privado considero que solo tienen una diferencia, es decir, la cantidad de gente que nos ve. Entonces, el público se comporta como un inhibidor, que por cierto, podemos decir en este contexto que un inhibidor hace las veces de un contenedor, algo que nos detiene. Pero cuando ya no lo tenemos, es cuando nos desatamos. Por ejemplo, las personas que son violentas por naturaleza o por definición, como se quiera ver, deberían de vivir, digamos, en la coherencia de ser violentos en todos los ámbitos, tanto en lo público como en lo privado, para que cuando llegue el momento de su transformación o cambio, puedan modificar su conducta adecuadamente. Pero si son violentos solo con las personas que no pueden defenderse, como le hacen los machitos montaperros, pues entonces están en una incoherencia total. Los inhibidores funcionan así. Son una contención que impide que tengamos un mal comportamiento. Y esos inhibidores, a veces psicológicos, es decir, no tangibles, y otras veces químicos, son sembrados en la educación que se nos dan, y otros vienen por naturaleza. Y van moldeando nuestro comportamiento. No son malos en sí. Para que quede claro, estos inhibidores son los valores, ética, educación, incluso algunas cosas por ahí que vamos a tratar al final del programa, pero que también sirven de cierta forma como contenciones. Pero aún así, estos, le decía yo, no son malos, hasta que se van degradando y se tornan en flagelos, en látigos que en vez de contener ya nos están lastimando. Los químicos también, como todo tiene la entropía, pues los químicos también van para allá y afectan de forma muy dramática a quien los padece, porque entonces estas personas son las que utilizan esta situación para justificarse por su comportamiento. Claro, todo esto sin meter los comportamientos naturales propios de una enfermedad, ¿no? Los inhibidores psicológicos son los que ocasionan que tengamos un comportamiento incoherente, uno en público y uno en privado. Y hasta cierto punto, le decía yo, es normal. No vamos a hacer cosas en la calle que solo hacemos en la casa. Pero hay situaciones donde se requiere que seamos iguales, como en el trato con las personas, por ejemplo, como la aplicación de la fe, como en las actitudes que tomamos frente al trabajo, etc. Y es que esto es necesario, porque si no se da, viene el nepotismo, por decirlo menos, algo así como que pues le vamos a dar preferencia a la gente que nosotros conocemos, ¿no? Y a las personas que no conocemos, pues los vamos a tratar como cualquier hijo de vecina. Es decir, tenemos que dejar de ser candil de la calle. Tratar de igual manera al rico y al pobre, al educado como al ignorante, por el simple hecho de que son personas. Ahora, considerando esto de los inhibidores como algo que puede limitarnos, he de decir que la gran mayoría de esos inhibidores son impuestos en base al miedo, es decir, a la consecuencia que puede traer hacer o dejar de hacer. Pero todos estos inhibidores que nos fueron impuestos también son el catalizador que va a convertir mentes tranquilas en mentes violentas, hábitos simples en obsesiones, personas sanas en personas irreverentes, en haters de todo lo establecido. Y solo por el simple hecho de haber impuesto en ellos, en su educación, un sinfín de barreras para que no hicieran, en vez de haber recibido la noción y definición concreta del acto, y con ello fortalecer el criterio y la decisión de la persona. ¿Ha oído usted esta frase? No lo hagas, niño, porque es malo. Ese es un inhibidor negativo. Cuando le dice el papá, a ver, no lo hagas porque te vas a cortar. El niño está jugando con una sierra eléctrica, ¿no? Es obvio que se va a cortar. Le tienes que explicar al niño, a la persona, cuáles son los efectos que va a producir el hecho de que esté haciendo algo, el hecho de su comportamiento. Este tema lo vamos a tocar en el siguiente segmento, pero por el momento nos quedamos con que el comportamiento público y el privado van a ser distintos porque la gente actúa como inhibidor. Y esto, ya le decía yo, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de cómo se haya tomado la decisión. Nos quedamos también con el hecho de ver que un comportamiento determinado se puede tornar en una obsesión cuando caemos del lado equivocado de la línea. Además de que platicamos que los inhibidores psicológicos pueden ser más peligrosos que los químicos y que estos últimos van a justificar comportamientos erróneos y dan pie a una laguna legal que aún no se ha podido superar.
condenan a un hombre, dejan libre a un hombre porque alegan que está enfermo y ya viola a 5 mujeres. Y como está enfermo, pues tiene un inhibidor químico que le hace evitar la moral y todo lo demás. Ahí son cosas que yo no entiendo. Mientras pensamos todo esto, ¿qué le parece si nos vamos a un corte musical muy muy breve y regresamos? Recuerde que ya estamos también en Spotify, les reitero, nos puede encontrar como en la línea de la fe, y el programa Cristo Siempre Contigo de los Padres Tonatio y Carlos también ya está en esa plataforma, ahí lo puede usted escuchar. No se vaya, regresamos un momento, yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe, ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. No te pierdas tu programa de radio favorito en la línea de la fe, con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Escúchanos en las redes sociales, YouTube y Facebook todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde encontrarás información que te dará un punto de vista diferente de todas las cosas. Recuerda, todos los miércoles a las 5 de la tarde, fórmate e infórmate en la línea de la fe. Para calmar mi dolor, llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu amigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice
cuánto me ama. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso, estimado amigo, querida ama de casa. Gracias por estar con nosotros, que nos está escuchando también ahí en su casita, a resguardo de los suyos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Un saludo para todo aquel que sea godín y que está forzado a trabajar en esta cuarentena, en la que ya casi increíblemente vamos a cumplir un año. Un saludo para ellos y todo el deseo, todos los deseos de que sigan estando bien, trabajando en la primera línea, aún con esos contagios, ¿no?, de los compañeros oficinistas. Aunque la jefa de gobierno mencionó que ya van 10 días de que está bajando la tasa de los mismos, esperamos que esto ya vaya minorando y en poco tiempo se puedan abrir más comercios para reactivar la economía. Bien, también mandamos un saludo en esta recta final de nuestro programa del día de hoy a todos los amigos que viven por allá por el poniente del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, especialmente a los integrantes del coro Mater Deus, espero haberlo dicho bien. Gracias por el material compartido y les deseamos que sigan cosechando todos los éxitos. Van muy bien, chavos, échenle ganas. Pues bueno, nosotros vamos a concluir este tema, estimado Radio Escucha. Antes de eso me gustaría hacer un paréntesis. Mencionaba yo en el segmento anterior acerca de que hay muchas personas que alegan enfermedad cuando cometen un delito. No, digo, esto es un secreto a voces, y bien sabemos que hay muchas personas que se dedican a la defensa de otras personas que inventan, que alegan, que dan cualquier motivo con tal de que esa persona salga libre. Y sabemos que por desgracia así trabaja esto, o así se trabaja esto. Yo me estoy refiriendo a personas que utilizan esas excusas para salir así. No me estoy refiriendo a las personas que realmente tienen una psicopatología o que ya tienen una patología. Me estoy refiriendo a las personas que dentro de su incoherencia de vida utilizan estos motivos para exponerlos ante una autoridad y que esa autoridad deje libre a esta persona. Eso no se vale. Eso es a lo que me refiero concretamente. Bien, cerramos el paréntesis y les decía que estamos platicando un poco acerca de los resultados que los comportamientos nos dejan, pues desde aquellos muy positivos hasta los más tristes y complejos, que son las obsesiones, algunas de ellas ya clasificadas según los expertos como enfermedades, porque pues recordemos que los comportamientos, siendo una acción inherente al hombre, o sea, parte de lo que es, siempre van a dejar un resultado en todas las dimensiones de las que yo le platicaba, ¿no? La dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual y la dimensión del alma. La dimensión psicológica podemos decir, mental, podemos decir que es nuestro pensamiento. Y este resultado, pues obviamente va a seguir determinando el comportamiento que tenemos. Si vemos que nos resultó lo que hicimos de primera vez, pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Ya es un problema. Después de decir que las personas tenemos comportamientos diferentes, tanto en público como de forma privada, y que eso sí genera realmente una incoherencia, podemos decir que estas repercusiones negativas se van a presentar no en el comportamiento público, obvio, por los inhibidores que ya decíamos, sino que se van a presentar en el comportamiento en privado que tenemos. Esto es simple porque al final los resultados de un comportamiento público, bueno o malo, se pueden anticipar. Veamos a los políticos, un gran ejemplo, ¿no? La gran mayoría de estas personas presentan un comportamiento que nos va diciendo por dónde van caminando y más temprano que tarde, pues terminan cayendo en esos resultados negativos que ya se habían anticipado, ¿no? Pero el resto de las personas que tenemos nuestros comportamientos tanto públicos como privados, cuando me refiero a público me refiero a nuestros comportamientos con las demás personas fuera de nuestra casa, de nuestra familia, ¿no? Vamos dejando que estos comportamientos, como todo, pues caigan en una entropía de la cual ya no van a poder salir. Y esto aplica, como decíamos, pues en los dos ámbitos, ¿no? Aunque el origen básico estriba en el ámbito privado, es decir, donde nadie nos ve. Esta frase, específicamente, cuando nadie nos ve, es donde se ve la orientación real de la persona. Obviamente, pues como nadie lo puede ver, nadie puede anticipar lo que esta persona va a hacer. Pero sí hay rastros que se pueden ver y que nos van a ayudar a determinar la base de un comportamiento que puede ir degenerando hacia la entropía
Pero esto solamente siempre va a ser una interpretación o una suposición. Recordemos, no podemos y ni somos adivinos o ni conocemos a esa persona para asegurar que así va a ser. Siempre va a ser una interpretación de los gestos y actos que esa persona nos deja ver. Ahora, cuando aplicamos esto a nosotros mismos y nos miramos desde otra perspectiva, podemos ver nuestro comportamiento siempre para modificarlo. Pero considero que esta parte es la más compleja, dado que nosotros mismos estamos convencidos de que lo que somos y la forma en que nos comportamos es la correcta. Y por desgracia, pues no podemos estar más equivocados, ¿no? Una ama de casa, por ejemplo, que desarrolla un hábito por la limpieza de su casa, por ejemplo, se dice que es una persona limpia, pero degenera su hábito cuando va a otra casa y compara la limpieza de esa casa con la limpieza de su casa, cosa que jamás va a ser igual, y sigue caminando en la entropía cuando la descubrimos que no se va a dormir hasta que no lave el último plato de los trastes en el fregadero, y se marca más esa tendencia cuando va a otra casa y comienza a hacer comentarios sobre lo cochina que es la fulana que vive ahí, y eso, estimada amiga, ya es un comportamiento obsesivo. Dirían los jóvenes, es un comportamiento tóxico. El ejemplo que le puse anteriormente no solo se da en la limpieza. Podemos ver personas en el trabajo que se obsesionan a tal grado que salen a las 12 de la noche del mismo, y tanto uno como el otro pues se justifican porque mencionan que están haciendo un bien tanto para ellos como para su familia. Pero aquí entra nuevamente la incoherencia, porque pues estamos seguros que al final cada una de estas personas quizá tenga un buen pensamiento y una buena intención, pero sus acciones están diciendo otra cosa. Un hombre que trabaja 12 horas al día por el bien de su familia, no entiendo qué cangrejos le está dando a su familia como bien, porque toda la vida está ausente. Obviamente el comportamiento obsesivo es como un vicio. Le mencionaba que este comportamiento tiene su origen en lo privado, porque ahí es donde estamos expuestos. Ahí es donde no hay inhibidores, no hay límites, no hay fronteras. Ahí podemos ser lo que queremos ser, pensar lo que queremos pensar. Y eso estuviera bien si no se desbordara ese pensamiento en una obsesión, porque lo que se hace en la oscuridad, tarde o temprano va a salir a la luz. Y ese comportamiento, tarde o temprano, nos va a delatar. Se nos van a olvidar los inhibidores que tenemos y que actúan en nosotros, y simplemente vamos a actuar. Esto se lo puedo ejemplificar, por ejemplo, cuando me han dicho, ¿no?, que así pasa con los esposos infieles o los novios infieles, que por puritito error le dicen el nombre de la otra a la esposa o a la novia, ¿no? Ahí está, se olvidaron los inhibidores completamente. Obviamente el comportamiento positivo y coherente en este sentido estriba en ser igual, en lo oscurito como en la luz, en las situaciones que se presentan en casa y en la calle. Claro, con sus matices, pero en lo general ser el mismo, porque eso va a permitir estar en paz. Déjame le explico, y con esto ya terminamos. Considero yo que se generan los conflictos en nuestra vida por ser plenamente incoherentes, es decir, por tener un comportamiento en casa y uno en el trabajo, uno en la iglesia y otro en la familia, uno en la calle y otro en la casa. Entonces imaginemos el conflicto al momento de procesar la información en la cabeza, cuando por un lado estamos diciendo que no se haga tal cosa y por otro lado nosotros estamos haciéndolo. Suena como si estuviéramos dando dos órdenes diferentes a una misma persona, sabiendo que quizá va a ser una primero y otra después, por lógica, pero que al final no va a tener ningún avance. Es como si le dijéramos al albañil, oye, pega un tabique, y después le dijéramos, no, despégalo, y después, no, sí, vuélvelo a pegar, y después, no, despégalo. Pero si va a tener un desgaste muy fuerte, no va a tener avance. Y eso mismo sucede con nosotros. En cada comportamiento incoherente nos acercamos más y más a la obsesión, y con ello tristemente a la enfermedad. Ahora imaginemos un comportamiento coherente, donde quizá tengamos un mal pensamiento y hacemos malas obras y decimos malas palabras y sentimos algo malo por alguien. Ya se lo había puesto anteriormente, pero un buen día nos encontramos con un buen evangelizador y cambiamos nuestro panorama en 180 grados. Si tenemos la capacidad de ser coherentes, ahora pensaremos bien, actuaremos bien y sentiremos bien, ¿sabe? Eso fue lo que le pasó al buen Pablo.
Nosotros tenemos que averiguar qué clase de comportamiento tenemos. Recordemos que tenemos varios tipos de comportamientos y debemos de hacer que todos ellos sean los adecuados para la situación y que sean sobre todo coherentes, lo más coherente que se puedan ser. Para eso tenemos que tener el conocimiento de las cosas, para poder tomar una actitud y una conducta adecuada. Es muy difícil corregir un comportamiento, porque tardan años en hacerse y obviamente tienen que tardar años en deshacerse. Y se han hecho estudios que lo demuestran, pero cuando nos damos cuenta de que realmente estamos mal en ese sentido y vemos que no podemos cambiarlo ni mejorarlo, es mejor acudir al experto. Sí, bueno, no solo al psicólogo, sino también al Cristo, a ese experto me refiero. Cristo fue el que cambió a Pablo, entonces, pues, imagínense Pablo quién era y que Cristo lo haya cambiado, pues, ¿qué podrá hacer por nosotros? Y definitivamente buscar un encuentro con él. Esa parte, como le decía, está comprobada. Y déjeme le cuento que para saber cuándo estamos ya rayando en lo obsesivo es cuando negamos que lo estamos haciendo. Introspección, análisis, oración, ayuno, información. Algunas cosas que nos pueden ayudar a ver cómo andamos en ese terreno. Yo se lo digo. Pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco mucho todo el apoyo que le ha brindado a su programa favorito en la línea de la fe. Y le pido que nos veamos aquí la próxima semana en una emisión más, donde vamos a hablar un poco acerca del amor y de cómo mueve al mundo este gran motor, ¿no? Que por cierto, pues se ha malinterpretado y decolorado ya en muchas formas a través del tiempo. Pero ese día nos vamos a sentar, a platicar, a tomarnos un rico cafecito y a platicar un poquito acerca del amor. Pues estamos a unos días de celebrar el Día del Amor y de la Amistad, ¿no? Está usted atentamente invitado, no lo olvide, próximo miércoles 10 de febrero a las 5 de la tarde por la mejor estación de radio, of course, Voz de la Iglesia, en su programa En la Línea de la Fe. Como en cada misión, le agradezco al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa esté al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, al coro Chorus Dei, por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Genarito Valdés, al coro Ictis, por supuesto, a todos los colaboradores del área técnica y también a los creativos y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. A usted nuevamente por escucharnos y darnos un poco de su tiempo y sin dudarlo a Dios por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo de la Pastoral de las Comunicaciones. Este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana. Y un 14 de febrero, que prepare un 14 de febrero muy romántico. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia, que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Cierro mis ojos y busco un momento de paz. Un momento donde te pueda hallar conmigo. Y mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti, porque
descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti. Vengo a ti. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.